colombianas y colombianos. Esta intervención que tengo el honor de compartir con el expresidente Gustavo Petro Urrego, la hacemos en uso del derecho de la oposición a responder las alocuciones presidenciales. Su objetivo es presentar nuestra visión sobre la atención integral del desastre nacional que ha causado el terremoto del pasado 10 de agosto y exponer al país un plan para cumplir esa atención integral de la mejor forma. Quiero comenzar expresando la solidaridad con nuestro pueblo y de manera especial con las comunidades que han vivido directamente la fuerza devastadora del terremoto, con las familias que hoy lloran la pérdida de sus seres queridos y con todas aquellas personas que han visto destruidos sus hogares, sus medios de vida, sus barrios y veredas. Frente al dolor y la adversidad, la solidaridad de Colombia se transforma en fuerza, esperanza y acción colectiva. Somos una nación que sabe hacer frente a las peores adversidades y a las exigencias más dolorosas. Desde el primer momento de este desastre nacional, integrantes, dirigentes y congresistas del Pacto Histórico y la Alianza por la Vida hemos estado en los territorios acompañando a las personas, familias y comunidades damnificadas. Hemos participado en las brigadas de rescatistas voluntarios, creado en muchas partes del país puntos de acopio, distribuido con medios de transporte terrestre y aéreo las ayudas, contribuido a las ollas y restaurantes comunitarios, así como hemos hecho parte de las brigadas de salud, diagnóstico de daños para reconstrucción de viviendas, edificaciones educativas y hospitalarias. Y por eso afirmamos, al haber estado directamente en los lugares que han sufrido el impacto del terremoto, que en esta hora dolorosa nos enorgullece que el protagonismo fundamental ha sido del pueblo, de sus redes solidarias, de las comunidades, de las organizaciones sociales y de las juntas de acción comunal. Una vez más ha quedado demostrado que solo el pueblo organizado salva al pueblo. Hemos acompañado y seguiremos acompañando a la ciudadanía, las comunidades, las organizaciones y movimientos sociales, a seguir asumiendo la autoorganización, la formulación de planes de trabajo para la reconstrucción, a propiciar alianzas con universidades públicas, gobiernos territoriales y la gestión de la cooperación internacional para diseñar e implementar planes de reconstrucción y mejoramiento integral de las zonas que han sido afectadas. El Pacto Histórico, que es el partido político con la mayor bancada en el Congreso de la República, formula propuestas viables que contribuyen a superar la emergencia y a ejercer eficazmente el control político sobre la atención a este desastre y en especial sobre algunos aspectos que me permito mencionar. Primero, el estado de emergencia económica no puede deteriorar, óigase bien, en ninguna forma los derechos de las poblaciones más vulnerables y aquellas que han sido empobrecidas o de las capas medias que bajo nuestro gobierno experimentaron una mejoría sensible en su condición socioeconómica e incluso la salida de la condición de pobreza. Segundo, advertimos que Colombia enfrenta la posibilidad de una segunda emergencia, la sequía que ya comienza a manifestarse en incendios forestales y que puede agravarse con el fenómeno del Niño. No podemos permitir que el país sea sorprendido por la conjunción de estas dos tragedias, los efectos del terremoto en unas regiones
y la sequía y los incendios en otras. Por eso afirmamos que es indispensable actuar desde ahora con prevención, coordinación y responsabilidad y con un plan nacional de carácter integral. Tercero, dado que el proceso de reconstrucción tomará tiempo, llamamos a no descuidar la obligación estatal de garantizar a las personas damnificadas techo, alimentación, agua potable, atención médica y condiciones dignas de existencia. Ninguna familia puede quedar abandonada a la intemperie ni condenada a la precariedad mientras se reconstruye su vida. Cuarto, la ayuda debe llegar a todas y todos, sin discriminación alguna, sin importar la condición social, las convicciones políticas o religiosas, el origen étnico o el territorio donde se vive. La solidaridad nacional e internacional debe estar guiada exclusivamente por la protección de la vida y la dignidad humana. Quinto, solicitamos al Consejo de Estado que cuanto antes deje vigente la derogatoria de la prima especial de servicios por 18 millones de pesos para las y los congresistas, que había sido esa prima eliminada por decreto presidencial por el compañero presidente Gustavo Petro. También solicitamos al actual gobierno que destine exclusivamente esos recursos a la atención de las poblaciones víctimas del terremoto. Sexto, estaremos especialmente vigilantes a que el gobierno actual no vulnere nuestra soberanía. Una emergencia natural no puede convertirse en pretexto para normalizar la presencia de fuerzas militares extranjeras en territorio colombiano, ni mucho menos permitir que fuerzas foráneas ejerzan funciones de orden público o repriman a nuestra población bajo el argumento ficticio de prestar socorro. Colombia es una nación soberana. Toda presencia extranjera con fines de operaciones militares debe ser autorizada por el Senado de la República, como lo establece claramente el artículo 173 de la Constitución Política. Séptimo, llamamos a todas las fuerzas políticas a concertar de manera ágil una herramienta normativa que permita realizar la contratación directa del Gobierno Nacional con las juntas de acción comunal y con las organizaciones comunitarias para adelantar los planes y obras de reconstrucción, mejoramiento integral de las zonas afectadas. Colombianas y colombianos, en esta hora difícil debemos estar unidos alrededor de lo esencial: la vida, la dignidad, la solidaridad y la soberanía de Colombia. Que ninguna familia damnificada quede sola, que ninguna comunidad sea olvidada por más lejano que sea el sitio rural en el que esté, y que de esta tragedia surja, junto con la reconstrucción material, un acuerdo nacional sobre el deber de proteger nuestra naturaleza, nuestra gente y nuestra patria. Somos oposición, pero nuestra condición política jamás estará por encima de nuestro deber con Colombia y de nuestro pueblo. Estamos dispuestos a trabajar juntas y juntos para superar esta emergencia, proteger la vida y salir fortalecidos de esta hora difícil para nuestra nación. Muchas gracias. La primera obligación de un Estado, de una sociedad, es la vida. Las 100 primeras horas son fundamentales en una emergencia para preservar la vida. La incapacidad de empalme del gobierno entrante que generó Abelardo convirtió esas horas en un desastre. Un desastre mayor
del que había. Es cierto que el mayor instrumento para mitigar el terremoto es un Estado con presencia en todo el territorio colombiano. Eso lo logra parcialmente nuestro Estado a través, casi que únicamente, de su servicio de salud y educación pública, y que se ha expandido muy intensamente durante lo que fue mi gobierno. La existencia del buque hospital Bencos Biojó prácticamente fue reconocido por el gobierno una semana después, y no se sabe aún dónde están los 9.000 millones de pesos que dejó mi gobierno para que hubiera atención inmediata en el primer segundo del terremoto. El buque podía dejar equipos de salud en el litoral e incluso internarse por los ríos del Pacífico. Ya había realizado 7.882 operaciones en todo el litoral y duró 7 días quieto en el puerto de Buenaventura, mientras el ministro del Interior pedía hospitales de campaña en el centro del país, y la ministra de Salud ni la vimos, en silencio, porque solo piensa en EPS privadas. El buque Bencos Biojó era público de nuestro sistema de prevención y atención de emergencias. En todo el litoral pacífico, desde Nariño hasta Panamá, existían los territorios saludables que configuró mi gobierno, con miles de enfermeras y médicos. ¿Por qué no se reactivaron si dependían de los dineros del gobierno nacional? Y los helicópteros de la Fuerza Aérea del Ejército podían transportarlos con rapidez relativa a sus centros de referencia. Es indudable que la capacidad desplegada por mi gobierno en salud pública y presencia territorial de la salud no se utilizó por sectarismo e ignorancia. Esa estupidez sectaria de no mover a los funcionarios porque vienen de anteriores gobiernos, de no conocer de los equipos humanos y técnicos desplegados por mi gobierno y cuya información se ofreció días antes cuando yo ya era presidente, llevó a Abelardo a parcializar la ayuda a una acción que en realidad es una inteligencia militar en terreno de Colombia por Israel. Sin experiencia en sacar sobrevivientes de edificios derruidos que ellos mismos derruyen, rechazar la ayuda internacional general, humana, y politizarla ha cobrado centenares de vidas que murieron innecesariamente. Hay 426 desaparecidos hoy. No sabemos si vivos o muertos, y la cifra es mayor de los fallecimientos que hasta ahora se reclaman. Habrá la gran discusión que empieza ahora, la discusión de cómo reconstruir, y parte de una base económica esencial. Se necesitan 30 billones de pesos. ¿De dónde los vamos a sacar? ¿De las limosnas de los ricos, como anuncia la prensa? Si no han entregado sino 1 billón de pesos a manera de limosna, 1 de 30. Llegarán con más endeudamiento público con el FMI, como hizo Duque con el COVID, o con otros endeudamientos. Un endeudamiento público lo tiene que pagar toda la sociedad. Y si pagamos lo que valdrá la reconstrucción con un endeudamiento, lo que habrá es más destrucción. En una parte se construirá, en otra se destruirá. Los israelíes y estadounidenses dirán, seguramente al gobierno, que con oro, que con tierra, que con contratos de fracking de petróleo, que las esmeraldas, que las riquezas naturales que tiene el territorio. ¿Eso es reconstrucción? ¿O eso se llama expoliación, que es el siguiente peligro al que estamos inmersos? Si fuera racional el gobierno de Abelardo, y es mi respuesta, y mi propuesta, tendría que recuperar nuestro proyecto de reforma tributaria que se presentó al Congreso ya
y que es por valor de 20 billones. 30, ya tenemos 20. ¿Quiénes pagan? Los más ricos de Colombia. ¿De qué fortunas? De las que ya se han aguardado y acumulado con el gran crecimiento económico que logramos en nuestro gobierno. Hacerlo aprobar en el Congreso, incluso con urgencia para que se pueda hacer rápidamente. Y segundo, sé que hay otros temas, disminuir la deuda general de Colombia bajando la tasa de interés que creó el Banco de la República. 2 y sencillos. Y lo hacemos nosotros, los colombianos. Y se paga o se deja de pagar por los colombianos. Y nos da la suficiente suma tributaria y presupuestal para reconstruir a Colombia sin pérdidas y lo más rápidamente. Con un método, ojalá, no traigan a los que tumban edificios con niños vivos dentro de los edificios. Ellos no saben de esto. Vienen esa otra cosa. Por favor, soberanía nacional. Lo que necesitamos es la autoconstrucción ayudada por el Estado. Lo que necesitamos es organizaciones de la sociedad colombiana ayudando a las organizaciones comunitarias que están en las zonas de desastre. Con eso podemos reconstruir a Colombia y seguir para adelante. Gracias. Aquí nos vemos. Telecanal. Amables televidentes, buenas noches. A partir de este momento, enfoque con los temas, la opinión de los temas locales, nacionales e internacionales a través de Telecanal. Estamos hoy, 19 de agosto, ya a mitad de año prácticamente, y viendo cómo el gobierno de Abelardo de la Espriella cada día sale con algo totalmente renovado. Uno piensa que lo ha visto todo y ya vamos a ir punto por punto, pero hoy nos ocupa un poquito la réplica, el derecho a la réplica que tiene la oposición, y vamos a hablar sobre lo que acaba de acontecer en ese derecho a réplica, en la cual participaron tanto el candidato presidencial del 2026, Iván Cepeda, como el expresidente Gustavo Petro Urrego. Saludamos a esta hora a Dícter Zúñiga y nos vamos. Dícter, de entrada le digo, la intervención de Gustavo Petro muy enérgica, al contrario de la intervención de Iván Cepeda, muy apagada, muy solemne. Le faltó más, un poquito más de berraquera, para decirlo en un término muy coloquial. Estamos al aire, Antonio. Buenas noches. Y muy coloquial el término, Antonio. Perdón, Dícter. Bueno, no, sí, o sea, de todos modos, siempre hemos reconocido que son dos personalidades completamente distintas, uno más sujeto, dijéramos, al tema constitucional, de derechos, más conciliatorio, más de buscar que se logren consensos, y más en una situación como estas. Estoy hablando del señor Iván Cepeda, que ha buscado, pues, con sus palabras, buscar de que por parte del Estado, del gobierno, pues se actúe de manera, dijéramos, adecuada o pertinente
frente a las exigencias del momento, respetando los derechos, respetando pues los recursos que se lleguen tengan esa destinación precisa para ayudar a las familias y a las personas que han sido afectadas por este desastre. Insiste obviamente en el tema de crear acuerdos con los sectores de la oposición y al final inclusive indicar que si bien somos oposición, si bien o sea, se asumen unas posturas que atienden muchas veces propiamente esas dinámicas de veeduría y de denuncia, pues están de acuerdo en llegar y trabajar conjuntamente para sacar adelante una crisis como la que se está viviendo en Colombia. Obviamente el discurso de Petro es otra cosa completamente distinta, porque estamos hablando de alguien que ha estado en el gobierno, que conoce la institucionalidad, que conoce lo que ha hecho, que sabe, dijéramos, es que Petro previó, o sea, dentro de las facultades que le da ser el presidente de la República, independientemente de lo que le han negado en el Congreso, las entidades de control, etcétera, él hizo a partir de sus facultades, fortaleció unos sectores muy importantes para la sociedad, inclusive la sociedad más vulnerable. Entonces, de entrada llama la atención sobre, por ejemplo, lo sucedido con el buque Beicos Biojó, del cual se habló muchísimo. Es un hospital andante en el mar, en la costa pacífica, que realmente no lo activaron inmediatamente frente a esta emergencia. Y una emergencia que afecta a Chocó, a Buenaventura, no sé si de pronto el Cauca o Nariño tuvieron alguna afectación con el terremoto, que no lo creo que fuese así, pero es un buque que estaba ahí presto para servir a estos territorios. Resulta que un gobierno que no hizo el empalme, que también llama la atención sobre eso, pues no lo activó, y asimismo hay todo un sistema de salud para toda esta región que tampoco lo activaron. Una de las cosas que yo le decía al compañero en esto de los rescates, de recoger inclusive insumos para llevarlo a sectores como Chocó, uno decía, ¿dónde están los helicópteros? Vea, hubo avionetas particulares que se pusieron a disposición y uno no sabe dónde estaba la fuerza militar frente a una situación de estas. Entonces, sí diríamos ahí, y voy a dejar para que sigamos trabajando en conjunto todo este análisis, es que sí podría decir de que la posición de Petro a partir de su experiencia desde el gobierno, a partir de saber qué recursos tenía, a partir de saber toda la infraestructura y de personal que dejó instalada, qué era lo que se podía esperar en una situación de estas, pues su actitud es más de denuncia, si se quiere, y esa denuncia choca a muchos, pero es la denuncia que se necesita. Mientras que la actitud de pronto de Cepeda, una actitud un poquitico más conciliadora, buscando que los diferentes sectores de la política, de la sociedad, pues se unan frente a la necesidad que tenemos de salir adelante frente a esta situación. Uno de los puntos que usted ha tocado, quiero complementar ahí. El presidente Petro lo dice de entrada, y es que es uno de los principios fundamentales de la Carta Magna de la Constitución, el principio de la vida y la paz son los dos principios fundamentales, la libertad, la vida. Aquí se perdió muchos minutos, muchos segundos, muchas horas, tiempo valioso para que alguno de los familiares de muchos de los fallecidos tuvieran esa oportunidad de tenerlos vivos. Y de entrada el presidente lo dice, aquí no vale ningún tema ideológico, que también se planteó de la misma forma para las ayudas internacionales. Primero mis amigos, primero las ideologías. Pero no quiero alargar, sino que me llama usted a complementar más bien, y tiene que ver con lo que le estoy diciendo, es cómo los privados, los particulares, con las uñas,
estuvieron escarbando con baldes. Pero hay un video por ahí que lo voy a traer más adelante, donde un empresario que tenía máquinas dijo, la alcaldía de Cali no ha puesto un peso, no han llegado ni los carros en Cali. Estas maquinarias son mías, cada maquinaria vale $1.000.000 en gasolina el día. Entonces, dejo ahí para saludar a Hernán. Estamos ante unos análisis de unas situaciones que no se pueden llevar a la ligera. La locución del presidente de la Espriella, pues afortunadamente hay un derecho a la réplica y es para que se conozcan muchas verdades. Hernán, con las buenas noches. Buenas noches, Alfonso, buenas noches, Dícter, buenas noches, Antonio, y a las personas que se conectan con nosotros. Yo he escrito muchas columnas con el siguiente título, creo que ya van 3. ¿Con quién creen que están tratando? Esta burguesía oligarca narcoparamilitar, terrateniente, etcétera, ha matado a candidatos presidenciales, 700.000 muertos, según las estadísticas de Justicia y Paz, más de 100.000 desaparecidos, la Unión Patriótica completamente acabada, cerca de 7.000 muertos, los mal llamados falsos positivos, y todavía creemos que podemos hacerles recomendaciones, que ellos le van a hacer caso al señor Cepeda, porque es el señor Cepeda. Olvidémonos de eso. Acabamos de verlo con la presentación de un libro que organizaron no sé cuánto tiempo, y es que la verdad, ellos lo dijo el señor de la Espriella en campaña: no me interesan los progresistas, hay que acabarlos, hay que destriparlos, así lo dijo. Y el señor Cepeda se va, pues, ay, le recomiendo que haga, hombre, ¿con quién están tratando? ¿Con quién cree? Un gobierno que en medio de una tragedia como la que hay, no se sabe, Dícter, no se sabe cuántos municipios están afectados realmente. Se centraron en Cali, en Armenia, en Pereira y en Manizales, y yo hice el estudio. Hay 126 municipios en esos departamentos y no se conocen noticias de muchos. No se mandó el barco del Biojó, como lo dijo el presidente, no se activaron las rutas de salud. La ministra de Salud está por allá debajo de la cama, me imagino, porque no sabe de esto, ella sabe defender a las EPS. Y el señor Cepeda sale, perdóneme, lo digo y yo respondo por lo que digo, con ese chorro de babas, contrastando con... Y se va 10 minutos, se llevó 10 minutos de la réplica. A mí no me gustó para nada lo del señor Cepeda. Una intervención timorata, una intervención que parecía más conciliadora con la ultraderecha que oposición. Y en este momento no podemos conciliar, porque lo que se viene es brutal. Ya lo hemos visto. En pocos días el señor de la Espriella ha dejado entrar militares norteamericanos, militares israelíes, quitaron la protección del páramo de Santurbán hoy. O sea, todo lo que están haciendo en pocos días, ¿qué nos espera? No, y una oposición tiene que ponerse claro ahí para hacer oposición, mientras que el señor Gustavo Petro muy claro, diciendo las cosas concretamente como son, diciendo lo que había que hacer o lo que él hubiera hecho, ¿sí? Y pues indicándole de dónde hay que sacar la plata, porque esto vale 30 billones de pesos y muy seguramente van a aprovechar para meter una reforma tributaria donde le pongan el IVA a todo y para pagar eso con préstamos del Fondo Monetario Internacional. Sí, definitivamente, mi estimado Otto Hernán, le faltó vehemencia, muy plano, muy suplicante el tono en que habló el señor Iván Cepeda, y realmente
lo que se está viendo en estos pocos días, en estas semanas de entrada del nuevo gobierno, es una arremetida feroz. Mire nomás, ya se ha pronunciado en contra de los militares que han entrado al país, el Congreso. Se han pronunciado en contra de los bombardeos en plena emergencia, en plena tragedia, bombardeos en Cúcuta. Sí, eso no es de una situación humanitaria. Cómo han vilipendiado las ayudas que ha hecho el senador, el representante de la Cámara, por las negritudes. Esa es otra situación que es un despropósito tremendo. Vamos a saludar en Wisconsin a nuestro compañero, Antonio Patiño. Muy buenas noches, Antonio. Buenas noches, Alfonso. Muchas gracias por permitirme pertenecer en este espacio. Un saludo a todas las personas que nos ven a través de Enfoque, Telecanal y a través de las redes sociales. Un saludo al compañero Dieter en Cali y al compañero Hernán en Bogotá. El señor Iván Cepeda, personalmente creo que es un señor que, como dice la palabra, es un señor, es un caballero, pero es una persona que no es un político para los momentos de Colombia. Él es muy políticamente correcto. Es un señor que debería, estaría muy bien, por ejemplo, en un país como los países escandinavos, Noruega, Escocia, Dinamarca, Suecia, porque él tiene ese talante, tiene esa educación. Él es demasiado educado para lo que es un país como Colombia. Por eso ahora dije que a él le falta perrenque, le falta berraquera, que es lo que es apto para un país como Colombia, para lo que se vive en la política de Colombia. La oposición debe ser una oposición que muestre ese talante, que cuando diga las cosas, las diga de una manera tan enérgica que la gente lo crea, que le llegue a la gente. De lo que dijo Cepeda, de lo que leyó, a mucha gente no nos gusta que él lea, porque es que el señor Gustavo Petro nos tiene acostumbrados a otro tipo de discursos y hoy lo demostró. Miren la diferencia tan clara entre un líder y otro que ahora es el que prácticamente también está siendo líder de la oposición. Entonces, destaco de lo que dijo Iván Cepeda, que me gustó el punto en el que él dice que se le debe quitar la prima a todos los congresistas, que es alrededor de 18 millones. A mí eso me llama mucho la atención, para que no haya tanta diferencia entre lo que gana un trabajador con un salario mínimo a lo que gana un congresista. Entonces, eso lo firmó bajo decreto el presidente Petro, creo que fue exactamente el 20 de julio, y el Consejo de Estado parece que lo quiere quitar. Entonces ese punto me gustó, porque ahí es un dinero muy bueno. Pero en la intervención del señor Gustavo Petro se le nota lo que dice Dieter y lo que dijo ahora Hernán y lo que ha dicho Alfonso, se le nota que Petro tiene el país en la cabeza. Él desde hace mucho tiempo viene diciendo de la reforma tributaria, una reforma que la deben de pagar los que más tienen. Es que, ¿por qué el que menos tiene es el que tiene que echarse el país al hombro? De lógica, el que más tiene es el que debe sacar de sus millones que tienen ahorrados. Es que estamos hablando de billones. Y esa reforma, él dio la cifra, dijo que esa reforma significaría alrededor de 20
billones. El gasto para la reconstrucción se calcula en 30 billones. Pues ya estamos hablando de 2/3 partes que quedaría cubierto. Pero es muy complicado. No sé si eso lo vaya a aceptar el gobierno entrante, el gobierno del ilegítimo, del mentiroso, porque es un mentiroso. Hernán tocó el tema de ese libro supuestamente que le llevaron a la fiscal, una fiscal vendida, que esa señora, vi las imágenes donde se estaba riendo con Abelardo de las Priella. Ella cada que salía al lado de Gustavo Petro parecía estreñida, parecía que estaba enferma, y hoy la vi en esa reunión con Abelardo y estaba toteada de la risa. Solamente le faltó empezar a repartir besos y todo como hace ese payaso de Abelardo. Entonces ahí se nota que ese fue un error que cometió el señor Gustavo Petro al nombrar a esa persona como fiscal general. Ahí Petro se pegó un tiro en el pie. Entonces, ¿qué destaco? Destaco esas tres cosas. Una, lo que dice Cepeda es muy bueno, me parece muy bien. Muy excelente los 10 minutos prácticamente que le tocaron al presidente Petro. Me encantó la forma como sintetizó todo. Le dijo que era una estupidez y lo dijo claramente, y es un estúpido Abelardo al no haber hecho primero empalme y segundo al no haber utilizado el barco Bencos Biojó que puede navegar desde Nariño hasta Panamá. Sí. Entonces eso me encantó, y luego voy a volver a ver el análisis bien. Entonces ahí dejo mi punto de vista. Me llamó la atención de esta réplica son las palabras realmente de Gustavo Petro, porque pues Cepeda sí, como le digo, él se mueve en unos términos muy diferentes. Hay que pues reconocer eso. No creo que sea para demeritarlo tampoco, pero Petro sí ha dado en el punto, y efectivamente, por ejemplo, nos está llamando la atención sobre de dónde van a salir los recursos para, dijéramos, restablecer en cierta forma la normalidad después de lo que ha causado este desastre. Y efectivamente coinciden en hablar de 30 billones de pesos que se requerirían para eso. Está hablando de una reforma tributaria que está en cierta forma insinuándole al presidente que acoja la reforma tributaria que él planteó en algún momento, y obviamente esos recursos serían destinados para solucionar en algo lo sucedido. Esos recursos están indicando claramente dónde tienen que salir, y es efectivamente de esos sectores de la sociedad que año tras año, pues, hombre, multiplican su riqueza de una manera impresionante, inclusive de una manera exponencial, si se quiere. Más que todo tiene que ver con un sector financiero. Y esa es la propuesta. ¿Por qué? Porque lo otro está diciendo, bueno, aquí se van a meter los gringos, se va a meter a Israel, y esto no es de gratis. La metida de ellos es ir detrás de las riquezas, detrás del oro, detrás de lo que sea, porque pues, y viene el discursito, ¿no? Bueno, listo, no hay ningún problema, nosotros colaboramos con esto, con aquello, pero así mismo lo van a ir amarrando, todo lo que este país de pronto representa para ellos en riquezas. Ahora, por eso habla de recuperar el proyecto de la reforma tributaria. No creo que eso tenga eco. Todo lo contrario, estamos viendo pues que por un lado estamos buscando es ya, dijéramos, amarrarnos a esos fondos internacionales, el Fondo Monetario Internacional, seguramente van a acudir al BID. El BID ya sabemos quiénes lo manejan, inclusive el director del BID por mucho tiempo fue Luis Alfonso Moreno, que es el hermano de Bernie Moreno, que es un congresista que lo único que quiere es someter a estos países a los intereses de los Estados Unidos. Entonces, ha dejado claro, dice, Israel viene por otra cosa. Y ahí ha dejado también planteado lo que muchos ya están cuestionando, o sea, 88 militares israelíes aquí haciendo presencia y comandando la vocería
un tal Ronnie Kaplan, que es un inclusive ciudadano uruguayo, que aquí estuvo confrontando y peleando, prácticamente peleando con rescatistas colombianos, porque ese fue el choque que hubo. Algunos lo confundieron con un argentino, pero no, es un uruguayo. Y ese uruguayo defiende el genocidio claramente de lo que está pasando en Palestina. Entonces, ahí también hubo un cuestionamiento claro por parte de Gustavo de Petro sobre eso, y que más adelante, mi estimado Alfonso, si es del caso, aquí podemos traer a personas que estuvieron trabajando allá en los escombros aquí en Cali y que tuvieron la oportunidad de interactuar con estos personajes que realmente para muchos no estaban haciendo absolutamente nada. Bueno, ahí dejo para que nuestros compañeros continúen en la reflexión. Bueno, le damos la bienvenida a Magali Pino. Vamos a irnos con Magali Pino en la ciudad de Cali. Magali, ¿ya está lista la cámara? No, todavía no tenemos lista la cámara de Magali. Vamos a ver si acondiciona su cámara para poderle dar paso. Mientras tanto, continuamos con en Wisconsin. Antonio. El tema es bastante complicado. Me ha gustado mucho en este inicio de lo que lleva de gobierno del 7 de agosto para acá y del 20 de julio, la energía que ha mostrado Óscar Benavides. Me encanta tener la oportunidad en este programa de hacerle un pequeño homenaje a él. Creo que va a ser uno de los congresistas más representativos y más enérgicos. Creo que ustedes vieron la parada que le metió ayer a los periodistas del establecimiento, y eso es lo que se necesita. Personas que estén en la oposición y digan las cosas claras de una manera enérgica y contundente. Es muy importante siempre con la verdad, buscar la manera de no caer en la trampa que ellos, cuando fueron oposición, solamente se la pasaron durante 4 años a punta de chismes y mentiras y difamaciones. Lo que va en este momento, la oposición está demostrando que el que está gobernando este país todavía sigue siendo el presidente Petro en cabeza de una oposición. Entonces, eso me encanta. Otra persona que quiero resaltar en estos momentos de tanta problemática y en esta catástrofe tan impresionante es la gobernadora del Chocó. Es una señora que de verdad se le ve la inteligencia, lo preparada que está, lo que lucha por su pueblo, la unión que tiene con el afro, porque es que nosotros tenemos que analizar muy bien nuestras culturas. Cuando uno ve a los afros bailando, eso es una manera de ellos expresarse. No vamos a confundir como cuando llega la reina del carnaval de Barranquilla a reírse y a tirar besos. No, eso es muy diferente. Porque es que he visto imágenes en las que dicen, no, es que esos negros están bailando. No, ellos están en su dolor. Cuando ellos se les muere un ser querido, ellos los velorios, los funerales los hacen cantando y bailando. Eso se lo aprendieron ellos a los africanos, porque ellos son africanos que son descendientes de esos africanos que llegaron a nuestro país. Entonces, eso es lo que tenemos que analizar, nuestras culturas. De verdad, muy contento con la intervención del presidente Petro. Me encanta que él siga ahí al frente del cañón y que siga liderando esta oposición. Y la verdad, ustedes saben, compañeros, y Magali ahora que pueda entrar, si nos está escuchando, le doy la bienvenida, si ahora puede conectarse. Ustedes saben, y Hernán, que se acaba de ir, que yo siempre deseé, era de mi corazón que deseara que ese señor no llegara a la presidencia. Ya llegó, ya no podemos hacer nada, pero ahora el paso siguiente es buscar la manera de que ese señor sea destituido. No sé si es posible.
En Perú ya estamos viendo lo que está sucediendo. En Bolivia, los medios alternativos de Colombia no muestran que en Bolivia llevan casi un mes en el que prácticamente ya casi van a destituir a ese ilegítimo, a ese irresponsable presidente que tienen allá. Y lo más increíble es que en Argentina se están burlando de nosotros. Ellos se están burlando y están mostrando lo que es ese payaso que tenemos ahora. Entonces nosotros nos burlamos de Milei y ahora los de la oposición de Argentina se están burlando de nosotros, o sea, como para que les sirva de estímulo y como de decir, bueno, nosotros tenemos un payaso, pero los colombianos acaban de poner uno más grande que el que tenemos nosotros. Entonces, en este momento, los españoles se están burlando también de nosotros. Entonces, Abelardo de las Priella se va a convertir en eso, en un meme andante. Ahora sí le damos la bienvenida a Magali. Magali, bienvenida a Enfoque. Bueno, muchísimas gracias. Siempre es un honor, siempre es estimulante que nos juntemos para poder expresar lo que en otros escenarios fácilmente no se puede hacer. Yo sí pienso que, bueno, que es un momento para reflexionar sobre cómo enfrentar unas catástrofes que incluso, que si mañana lográramos derrotar al capitalismo, pues probablemente seguirían aumentando como consecuencia de los niveles de destrucción ambiental, territorial y social, pues ya alcanzados, ¿no? Creo que la pregunta entonces no es solamente cómo responder a una emergencia concreta, sino cómo debe prepararse y actuar la organización popular ante ella. Creo que debemos retomar la idea de la idea que desarrollan los autores del libro, por ejemplo, Esperanza contra toda esperanza, escrito sobre la crisis ecológica, que los numerosos ejemplos que recoge el libro muestran que frente a una catástrofe la solidaridad espontánea suele aparecer como una de las primeras respuestas ante la parálisis o insuficiencia estatal. Creo que cuando ocurren inundaciones, huracanes, incendios o estos terremotos, las personas no necesariamente entran en pánico, sino que se convierten en una masa salvaje. Por el contrario, que la reacción inicial de muchas comunidades es la autoorganización, la empatía y el apoyo mutuo, que hemos visto que ante la inoperancia del establecimiento ha sido el pueblo que ha entrado, por decirlo de otra forma, a salvar el pueblo. Entonces creo que esto ha sido importantísimo para resaltar. Bueno, ahí está. Bueno, sí, gracias Magali por su participación, así es. No le vamos a meter a esto el tema, pero no sé, a veces toca, ¿no? Y es que creo que el término primera línea no tiene nada que ver con grupos, sino como un momento histórico, un momento en el que se desató una gran ira y confluyeron sectores sociales, económicos, muchas veces personas de niveles de estratos altos, medios y todas las personas estuvieron allí en lo que han denominado primera línea. Viene al caso porque algunos que estuvieron ayudando, pues se denominaron que eran de la primera línea y le colocaron apellido. Primera línea, ¿cómo se me recuerda el apellido, Dieter? No, no. Creo que era primera línea de ayuda o del terremoto, algo que tenía que ver con... Bueno,
ese es el tema, y el presidente alcanzó a mencionar ahí que las ayudas llegaron del pueblo y que es el pueblo el que ayuda a su propio pueblo. Es el pueblo el que ayuda a su propio pueblo. Dicter. No, claro, o sea, el concepto de primera línea, lo que pasa es que creería yo que solamente la circunscribieron a un asunto relacionado con las protestas de 2021 y de pronto en otros eventos, no solamente ocurridos aquí en Colombia, sino en España, en Francia, inclusive en la misma Ucrania. Pero estamos hablando de que aquí, por ejemplo, se habla de primeras líneas jurídicas, económicas, que apoyan precisamente en ciertas situaciones críticas a las poblaciones más vulnerables, que sirven inclusive de escudo, de defensa frente a la exposición que se presenta en los derechos de algunas personas. Son las que salen, dijéramos, a enfrentar primeramente la situación, y aquí lo hemos vivido con unas primeras líneas que hicieron presencia de manera inmediata, ahí donde hubo catástrofes, donde hubo derrumbes de edificios, en donde no fue así. Pero aquí también es cierto que lo han utilizado ese término de manera despectiva, peyorativa, como lo fue inclusive en el 2021, que aquí la Fiscalía General de la Nación, el término de que grupos organizados al margen de la ley, primeras líneas, EPR, primeras líneas, chimierresistencia, o sea, un despropósito, porque eso era criminalizar algo que realmente tenía una razón de ser y era una inconformidad. Aquí también hay una cantidad de gente que surgió del pueblo, que estuvo allí ayudando a remover escombros que inclusive tenemos reportes de gente que hicieron las labores de topos, inclusive también se dejaron asesorar por los topos aztecas, pero llegaron los topos israelíes y ellos no eran capaces de meterse en esos huecos. O sea, quedan aquí al margen, como mirando la cosa, dando instrucciones, pero en lo que respecta a este grupo en particular no lo hubo. Y de ahí fue que salió inclusive un choque ideológico también, que lo señalaban a las personas que pues se indignaban por la actitud de estas personas extranjeras frente a que no eran capaces de coger una pala, una pica. Ustedes vieron, por ejemplo, el tema de este señor Ronnie Kaplan, que apareció tomándose unos videos, mostrándose como si estuviese agitado, mostrándose como si hubiese estado trabajando, y resulta que ni lo uno ni lo otro, simplemente haciendo un montaje allí para sacar a redes y a medios. Y entonces la gente preguntaba, ¿qué pasa aquí? Y entonces el señalamiento fue a estos jóvenes, a estas personas que estaban trabajando ahí, es que ustedes son primeras líneas, y no solamente primeras líneas, los trataron de guerrilleros. Entonces, estas cosas son inaceptables, estas cosas tienen que denunciar públicamente, y esto lo que deja entrever es unos intereses de unas personas que no están detrás de lo humanitario, sino detrás de posicionarse estratégicamente frente a lo que viene de aquí en adelante. Gracias, Dicter. Bueno, vamos con los temas. Este tema de la réplica, pues ustedes lo están tratando pues a fondo, y el fondo es el desastre natural que ha tenido el país, y que es un tema que conmueve, que ha impactado mucho, no solamente a nosotros como conciudadanos, como con nacionales, sino al mundo. El mundo ha visto cómo en pocos segundos muchas familias han perdido sus seres queridos, han perdido su edificio, han perdido, es más, hasta las mascotas. Muchas veces las han sacado muertas, que también son parte de la familia.
Por allí tuve la oportunidad de ver, también son los casos de personas que vivían solas, de la tercera edad, adultos mayores, personas que a veces ni las van a reclamar. Sacaron 3 cuerpos de 3 personas en un edificio ya mayores, una en silla de ruedas, y no tuvo dolientes. Pasemos con en Wisconsin, Antonio. Un video de la ciudad de Pereira, especialmente de la zona centro. Antes de viajar de Colombia para acá, para Estados Unidos, yo vivía entre Pereira y el norte del valle. Permanecía en los dos sitios y la verdad Pereira es una ciudad que le tengo mucho aprecio y me causó mucha impresión ver el centro como está de deteriorado, edificios muy conocidos que prácticamente ya los van a tener que demoler. Respecto a lo de Cali, en una intervención en un programa anterior, yo dije que gratamente me tiene sorprendido el pueblo caleño, la resiliencia, lo que muchas veces lo estigmatizaron por el tema de la primera línea. Ellos formaron una primera línea para ayudar al pueblo. El hecho de que el pueblo salva al pueblo me parece una frase muy, muy increíble. Muchas gracias también a Shakira, una artista internacional de talla mundial que se puede decir que se puso las botas para estar allá en el Chocó. De la intervención del presidente Petro, también puedo destacar ese punto cuando él dijo que personas que están acostumbrados, él utilizó una palabra, dijo derruir. Los que derruyen vienen a querer enseñarnos, a enseñarnos, por ejemplo, a estigmatizar lo que decía Dieter ahora, a tratar de guerrilleros a personas que con las uñas y con el corazón estaban ayudando al pueblo. Entonces, los que están acostumbrados a tumbar edificios son los que vienen a decirnos ahora cómo es que tenemos que sacarlo. Ellos no saben sacar víctimas debajo de los escombros. Ellos lo que saben es tumbar edificios. Entonces, esa parte, entre otras palabras, que pues, el presidente Petro lo dijo con otras palabras, pero yo lo digo con mis palabras, que los que tumban edificios no nos vienen a enseñar a nosotros cómo es que se llama lo que es humanidad. Ellos no saben lo que es humanidad. Ellos saben lo que es un genocidio y hay vi un programa ayer y hoy, algo que está causando una alarma mundial, que ya hay países que lo están condenando. Una persona de allá de Israel, una persona de un alto cargo, decir que tenían que matar 40 personas de Gaza diariamente y que porque no eran humanos. O sea, ¿cómo es que un humano trata a otro humano de esa manera? Entonces, qué lástima que nos hayan, no puedo decir que nos hayan derrotado en las urnas, sino que nos hayan impuesto a una persona como este impresentable y que esté entregando el país de esta manera. Pero, repito, el pueblo es el que manda, el pueblo es el que ordena y el pueblo es el que salva al pueblo. Así es, Hernán, Antonio, así es. Bueno, aquí en el tema de la prensa internacional, es una pena, una vergüenza como el país de España ha sacado videos, imágenes, donde en medio de esta tragedia el presidente saca balones a regalar. También han destacado lo de la el ministro, el señor Lara, cuando dice pues que es cuestión de que se consigan ustedes
rebúsquese en la madera y el cemento, y ustedes que saben hacer eso lo hacen muy bien. Prácticamente, tácitamente les dice defiéndase como pueda. Esto pues realmente es un despropósito. Cada vez uno, como le dije en la introducción, cada vez la situación es más vergonzosa, porque uno cree que lo ha visto todo, uno cree que ya lo de los besos era lo peor, lo último, las risas ante un discurso que tiene que ser solemne porque va a ir a hablar de personas enterradas, fallecidas, desaparecidas, debajo de escombros. Y no, cada vez vamos a ir mirando más cosas, y cada vez nos damos cuenta que no es inteligencia artificial, que no es Photoshop, ni que son montajes en video, sino que ellos se ayudan solitos. Están haciendo un gobierno, lo diría la revista Semana en su portada de aprendizaje. Mi estimada Magali, es su turno para que, por favor, nos brinde sus conceptos. Volumen. En una emergencia extrema puede aparecer una disposición a compartir herramientas, alimentos, espacios, transporte y otros recursos en función de la necesidad y no exclusivamente de la capacidad de pago. Y me refiero a eso porque precisamente por eso estas prácticas pueden resultar profundamente subversiva, bueno, basada en agua, alimentos y otros insumos. ¿Me escucha? Sí, pero ¿sí me escuchan allí o me ubico mejor? Bueno, yo decía que, bueno, que en una emergencia extrema puede aparecer una disposición de la gente a compartir todo, ¿no? Las herramientas, todo esto que se generó en lo que llamamos sitios críticos, sitios cero, y que por eso precisamente estas prácticas pueden resultar profundamente subversivas, como lo acaba de decir Dieter, que los catalogaban a los muchachos de guerrilleros y otras cosas, porque esto altera el orden existente, esa distribución gratuita o basada pues en las necesidades de tener esos insumos, pues va acompañada posteriormente por mecanismos de compensación, ¿no? A quienes aportan bienes, y que podríamos resolver problemas inmediatos de manera mucho más sencilla, pero que también pondría en cuestión la centralidad de la propiedad privada y la lógica de valorización capitalista. Entonces creo que para el establecimiento de ese tipo de comportamientos, pues eso altera todo el orden, porque eso no genera una plusvalía, porque eso no genera una tasa de cambio, porque eso no genera un pago, y que, bueno, deja al descubierto una tensión entre distintas formas de organizar la vida. De un lado, la mercantilización de la emergencia y la defensa de la propiedad, y del otro, la cooperación, el valor de uso y la satisfacción colectiva de las necesidades. Y esto al orden establecido es peligroso, ¿no? Ya se organizaron, eso ya no tiene un valor de uso, y eso va en contravía de la propuesta de lo que ordena pues el modelo capitalista. Gracias, bueno, gracias Magali. Creo que estamos llegando a la parte final del espacio. Vamos a cerrar con el último análisis de cada uno de ustedes. Inicialmente, bueno, pero no nos desviemos, porque lo que queremos es
analizar esta réplica, ¿no? Es un derecho que está contemplado, ¿no? Creo que emana de la Constitución el derecho a la réplica y pues en este momento yo pensé, es una opinión muy personal, y me atrevo a decirlo porque con este gobierno uno como que se espera de todo, ¿no? Pensé que no la iban a transmitir, no sé, habría que revisar si todos los medios la transmitieron, si algunos pues la cortaron, si algunos le quitaron el sonido. Eso fue una suspicacia mía, pero pues por fortuna tuvimos la señal desde RTBC y desde ahí no hubo ningún problema. Creo que se fue el sonido en dos veces, pero muy cortico, muy cortico. Vamos a cerrar con Antonio. Antonio, usted tiene la palabra para que cerremos brevemente, por favor, el epílogo. Creo que es primera vez, no sé si estoy equivocado, en la historia de Colombia que una réplica ha tenido tanta audiencia y tanta expectativa. Yo, en lo que llevo analizando de política, es primera vez que veo esa situación. No lo había visto ni en las réplicas que le hacían a Uribe, ni a Santos, ni a Duque. Ahora, desde ayer, creo que Colombia estaba esperando esta situación y la verdad, no nos decepcionaron. Quedé muy contento con esos 20 minutos tan increíbles de parte y parte. Digo, lo de Cepeda, él lo hace a su manera, eso es su estilo. Nosotros no podemos pedirle que él sea Petro y a Petro tampoco le podemos pedir que sea Cepeda. Entonces, la verdad, quedé muy contento y de verdad me despido y muchas gracias a todas las personas que estuvieron pendientes de nosotros en esta información. Sí, Antonio, buen punto. Iba a referirme a eso porque de verdad la locución del presidente no tuvo tanto impacto, pero sí yo creo que van a verse muy beneficiados los canales con su rating de puntaje de sintonía. No sé si todavía lo analizan, pues me imagino que lo analizan es cuando les conviene a los medios hegemónicos. Vamos con el cierre para Magali. Magali, por favor, brevemente, ¿qué se nos quedó entre el tintero? Bueno, frente a esa intervención, que todavía Petro y Cepeda siguen despertando ese apasionamiento, eso que le demuestra el pueblo permanentemente, y que eso no hubiera tenido la audiencia que tuvo si no hubieran participado ellos. Creo que todavía eso se siente, la emotividad, y que habría que mirar bien los efectos que ha tenido lo de la réplica, ¿no? Porque no se trata, la gente quería ver otra vez como a Petro en la pantalla, y a Cepeda pues no le podemos pedir peras al olmo porque esa es su forma de ser, menos emocional, sin querer decir que no le gusta pues aparecer enérgico, pero hay que entender que es como su forma, ¿no? De ser. Creo que faltaría mucho más de esperar qué se pensó, qué piensa, por ejemplo, qué piensa el pueblo colombiano de la réplica, porque apenas se hizo y entonces habría que esperar muchos más análisis. ¿Qué tan acertado fue el comportamiento? Si miró el uno para allá y el otro para acá, creo que eso a veces también es importante. Gracias, Magali. Bueno, les agradecemos mucho a todos nuestros televidentes por estos momentos, por estar con nosotros, y le damos el paso a Dicter Zúñiga para que le ponga el cerrojo a la puerta y deje bien trancadito. Dicter, le agradecemos mucho su epílogo.
Bueno, gracias a usted, Alfonso. La verdad es que me parece que pues ahí compaginaron dos formas de ser muy distintas, pero es un reconocimiento de que ambos son unas personalidades que tienen ascendencia dentro del sector de la izquierda y del progresismo. O sea, el uno no excluye al otro, sino que se compaginan de cierta manera. Es claro que estamos ante un gobierno desastroso frente a lo que tiene que ver con el tema del tratamiento a este desastre, y obviamente pues, vendrán los análisis sobre lo que corresponde a otros temas, pero un ministro del Interior completamente desfigurado por lo que usted dice, pero además que una persona que le da más valor a las construcciones, por ejemplo, de las escuelas, que a la vida y a las lesiones que sufrieron ciudadanos, por ejemplo, del Chocó. O sea, él dijo claramente que lo que más le preocupaba eran esas escuelas destruidas, que eran nuevecitas y todo lo demás. Y una Jaime Andrés Beltrán, ministro de Vivienda, paseando en Santa Marta, tomándose fotos, mientras la solidaridad del pueblo era con la tragedia. Este tipo, que es un alto funcionario del Estado, era en esa situación, algo reprochable, y si el presidente no lo saca, que lo saquen desde el Congreso a través de la moción de censura que le están generando. Y obviamente reprochable lo que están haciendo estos medios con Oscar Benavides, que lo que él ha hecho no se configura realmente como delito. Muy bien las palabras que expresó en contra de este señor Julio Sánchez Cristo y su equipo, y bueno, esperemos de que también respondan públicamente por el lavado de cara que están haciendo frente a la situación que está viviendo. Muchas gracias. Dicter, y no se le escape esto, ¿no? El presidente también puso por encima la catedral, ¿no? La catedral de Manizales, que era muy importante, por encima de los fallecidos. Y balones de campaña y saludos como si fuera una vedette en medio de un festival o quién sabe. Eso no tiene ninguna presentación. Entonces ya vemos para dónde vamos. Y creemos que el tratamiento que se le va a dar a esto va a ser de lo peor. Estamos ante una emergencia y no operaron como si estuviéramos en una situación de emergencia. Bueno, muchas gracias, amables televidentes. Ahora sí cerramos esta emisión en el día de hoy y les agradecemos para que sigan en sintonía de Telecanal. Les habló Luis Alfonso Salcedo y esto es Enfoque. Informativo Enfoque. La actualidad y el análisis local, nacional e internacional en Telecanal. Informativo Enfoque. La opinión con argumentos.